Seguimos aquí en Día a Día y ahora vamos a hablar de prevención y sobre todo prevención en embarazos no deseados. Es por eso que estamos con Verónica Martínez, que es sexóloga y tocoginecóloga. Muchas gracias por venir, doctora. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablábamos un poco de todo lo que ha sucedido en el Congreso con la media sanción de la despenalización del aborto, que ahora debe ir a senadores, pero siempre lo que se habló es de la educación sexual y por eso queríamos consultarla. ¿Qué tan importante es la educación sexual para prevenir embarazos no deseados? Bueno, vamos a llamarle embarazos no planificados. No planificados. No planificados. Entonces, es tan importante porque cuando uno tiene la educación sexual, reconoce a la sexualidad en todas sus dimensiones, tiene la posibilidad de poder decidir, ¿no? Que esto es una de las cosas muy importantes. La decisión en todos los aspectos de la vida, ¿no? En cada paso que uno va dando a lo largo, desde que nace, ¿no? hasta el recorrido de su muerte. Y es importante porque cuando uno educa la sexualidad, nos interpela, digamos, a los seres humanos, nos atraviesa en todas las dimensiones psicosociales, espirituales y trascendentales, pero no solo eso, sino que como vivimos en determinada sociedad, también estamos atravesados por la política, por la cultura, por las cuestiones sociales, religiosas, por un montón de cosas. Entonces, es importante las herramientas que en primera instancia los padres le pueden dar a los hijos, porque la educación sexual comienza en la casa, porque unos padres no pueden comenzar o esperar a que el niño llegue a 5 años, 6 años, 12 años, para que la escuela se haga cargo de la educación sexual integral, que ya es ley, ¿no? Que tenemos una ley. Entonces, la educación sexual debe comenzar en la casa. Entonces, cuando uno tiene todas esas herramientas, uno puede decidir en la vida si quiere tener hijos o no los quiere tener, si se quiere casar o no se quiere casar, qué tipo de vínculos quiere tener, y nos determina también como personas, porque en realidad la sexualidad es lo que somos, es lo que sentimos y es lo que expresamos todo el tiempo y a cada paso que damos en la vida. Seguro. Para muchas familias es un tema tabú hablar de sexualidad, por eso hacerlo con los hijos, siendo menores, para muchos no es una opción y es por eso que dejan que otras personas lo hagan o en este caso otras instituciones como puede llegar a ser la escuela, que no en todos los casos se aplica. ¿De qué manera se puede recomendar una charla, un diálogo con los hijos? Bien, en primera instancia muchas veces tenemos que pensar que cuando comunicamos, que ustedes lo saben muy bien, comunicamos con lo verbal y con lo no verbal. Y esto tiene que ser coherente, ¿no? Sobre todo en la educación de la casa. Entonces muchas veces por ahí no nos salen las palabras, pero un abrazo, una contención cuando el hijo está en una situación de crisis, en una situación difícil, va a ser, por ahí no puedo decir nada, pero le voy a dar la contención emocional, que eso es sumamente importante. Segundo, dar espacios, ¿no? Espacios para que los chicos pregunten. Algunos niños los ven a los padres como algo inalcanzable, ¿no? Eso pasaba antes, tal vez, claro. Tal vez con nuestros padres que no podían hablar con nuestros abuelos, porque era como un choque, era muy cerrada, digamos, la comunicación. Pero cuando pasa esto, hay que aprovechar, las cuestiones que van pasando en la sociedad, por ejemplo, en esta cuestión que ha pasado ahora con el tema del aborto, o cuando vemos una película y por ahí estamos con algún adolescente o con algún niño y preguntarle realmente si está entendiendo lo que ve, si lo que escucha tal vez de una música que habla tiene algún contenido sexual, lo entiende, y poder explicarle, es decir, darle el espacio, un espacio respetuoso, un espacio de libertad para que tanto el niño como el adolescente pueda expresar lo que piensa, lo que siente, lo que le provoca determinado tema, y el padre poder escucharlo. Si tiene la respuesta, dársela, y si no la tiene, decirle que la va a buscar, que va a buscar o va a pedir ayuda para contestarle. Siempre hay que dar una respuesta, tal vez no es en el momento, pero siempre hay que responder
a las inquietudes de los niños y de los adolescentes. Seguro. Muchas veces se responde con una evasiva y no hay una respuesta concreta para ese requerimiento de ese niño o ese joven. ¿Qué pasa en las escuelas, sobre todo en aquellas que comenzaron a abordar el tema de la sexualidad? Más allá que es ley la educación sexual, hay otras escuelas que no lo vienen aplicando. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta también? Bueno, pueden bajar de nación, digamos, la ley de educación sexual integral, donde hay pautas. La educación sexual integral tiene que ser una enseñanza transversal, digamos, de todos los alumnos. Y bueno, tal vez algunos profesores también, por esto que te digo, la sexualidad nos atraviesa. Entonces a veces no sabemos nosotros qué hacer con nuestra propia sexualidad y entonces como no la podemos enfrentar, menos podemos tal vez enfrentarla adelante digamos, de un aula. Por eso existen, digamos, hay que capacitarse, digamos, para esto, para poder charlar con libertad y dando también la libertad a los adolescentes, a los niños, para que ellos puedan expresar. Pero siempre, siempre cuando uno educa en la sexualidad potencia, digamos, lo que es la comunicación, la personalidad y el amor. Entonces, desde este lugar es importante tenerlo en cuenta y que la sexualidad no es únicamente los genitales y lo biológico, sino que tiene que ver con la expresión de nuestras emociones. Hay algo que se llama apego, que es el apego es el vínculo más íntimo que tienen los padres para con los hijos. Cuando ese vínculo es seguro, probablemente ese niño tenga las herramientas, la autoestima para autocuidarse, ¿no? Entonces va a ir reconociendo que el cuerpo de uno es un escenario donde lo tiene que cuidar y hacerlo respetar. Entonces, cuando uno va generando estos vínculos con el otro, digamos, puede poner límites. Un poco hablaban antes el tema de lo que tiene que ver con la violencia. Y bueno, entonces uno sabe dónde poner el límite para no ser avasallado, digamos, cuando mi derecho termina cuando comienza el del otro y el otro termina cuando comienza el mío. Es un gran desafío, sobre todo ahora con las redes sociales que usan muchísimo los adolescentes y esta moda que se le dice de la sexualidad, de mostrar constantemente todo, incluso hasta las mismas relaciones, lo cual, como decía, plantea un desafío para los mayores para poder también orientar a los adolescentes en este sentido. Sí, la expresión también uno la puede expresar, porque yo cuando estoy hablando ahora con vos y vos conmigo, estamos expresando de alguna manera nuestra sexualidad, es lo que somos, pero también entender que la sexualidad de algunos puntos es íntima, es parte de nuestra intimidad. Entonces también hay que preservarla, ¿no? Hay que cuidarla. Y bueno, y con respecto, digamos, a los temas a abordar, de los padres para con los niños, hay que derribar algunos mitos de la sexualidad y lo que tiene que ver con el género, ¿no? El ser niño o niña, en estas cuestiones de que durante muchos años los niños y las niñas fueron criados con pautas distintas, entonces el empezar a poder criarlos y educarlos desde la igualdad, eso es muy importante para que tampoco aparezcan, digamos, a futuro todos estos problemas que venimos arrastrando durante muchos años, el poder entender también que, digamos, uno no puede decir una cosa y hacer otra cosa. Digamos, el padre es fundamental. Tiene que marcar un camino con respeto, ¿no es cierto?, con algunos límites, pero siempre dejando que el niño pueda expresar lo que va sintiendo y lo que va queriendo ser de alguna manera. Eso es muy interesante. Doctora, como siempre, ha sido un gusto charlar con ustedes. Seguramente la seguiremos convocando para estos temas. Muchas gracias a ustedes también, porque es importante que desde el lugar que ustedes tienen, ¿no?, se pueda empezar a charlar estos temas que realmente son problemas cuando no son abordados con respeto y con profundidad. Muchas gracias.